Continuamos con su resumen semanal informativo. En el Senado de la República se avalaron reformas al artículo 73 en materia de derechos a las víctimas. Los detalles de esta normativa a continuación. Facultar al Congreso de la Unión para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de derechos de las víctimas es el propósito del dictamen que adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución, el cual fue aprobado por el Senado de la República. En primera instancia, el dictamen fue fundamentado por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Enrique Burgos García. Si nuestro país se ha movido hacia una revisión integral de su sistema de justicia penal, donde resultan pilares los códigos o las leyes nacionales en materia de procedimientos penales, mecanismos alternativos de solución de las controversias, ejecución de penas y justicia penal para adolescentes, resulta acorde a esa sistemática que la legislación para atender las obligaciones del Estado mexicano con las víctimas de los delitos tenga carácter general. También fundamentando el dictamen, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, resaltó que en el espectro nacional hay un amplio consenso para que el país cuente con normas homólogas en los ámbitos federal y local de gobierno en materia de atención y protección de los derechos de las víctimas que hayan sufrido la comisión de un ilícito penal. Pero también agregaríamos de manera enfática por violaciones a los derechos humanos, por lo que es necesario dotar al Congreso de la Unión de la facultad que se plantea en el dictamen y que desde luego la protección de los derechos fundamentales de las víctimas es una de las partes medulares para la construcción de un auténtico Estado de Derecho y una democracia vigorosa con plenas garantías constitucionales para los derechos humanos de las víctimas. Posteriormente se dio cuenta al Pleno de una propuesta de modificación al dictamen de reforma al artículo 73 constitucional presentada por las comisiones dictaminadoras relativas a incluir, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, la cual se aprobó fuera incluida al dictamen correspondiente, pues se dieron los posicionamientos de los grupos parlamentarios, en los cuales se destacó que con la aprobación de esta reforma se ratifica el compromiso con la defensa de los derechos humanos y con los principios para la protección de las víctimas. Es de mencionar que desde el Congreso de la Unión hemos avanzado en materia de defensa a las víctimas, siempre en torno al debido proceso y acceso a la justicia, garantizando el respeto a la dignidad humana y brindando un trato justo que permita lograr la reparación del daño. Ni en nuestras peores pesadillas nos imaginamos que cada día conoceríamos de actos de violencia de tanta irracionalidad y barbarie. Desapariciones forzadas cometidas por servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno. Desapariciones cometidas por particulares se han convertido en un fenómeno sistemático en muchas regiones del país. ¿Por qué una ley general en materia de derechos y de protección de derechos de las víctimas? Creo que este es un tema sustantivo, indudablemente. Es un asunto que compromete o debe de comprometer una política de Estado considerada desde luego en todos sus órdenes de gobierno y en todas las organizaciones públicas que conforman el concepto de Estado. La posibilidad de esta legislación en favor de las víctimas producto de los delitos que se cometen en contra de ellas y que el gobierno mexicano, que el Estado mexicano debe no solamente brindar la atención a las víctimas, sino reparar, resarcir, estar pendiente con una atención de calidad, que es lo que estamos buscando. Por su parte, el dictamen de adición al artículo 73 de la Constitución, que plantea la facultad para que el Congreso de la Unión expida la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de derechos humanos de las víctimas, fue aprobado con 87 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 29X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. El Pleno del Senado aprobó por unanimidad y con 81 votos el proyecto de decreto
por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 55 del Código Civil Federal. Dicho documento plantea incentivar el registro del nacimiento de ciudadanos mexicanos, quienes a temprana edad no hayan completado este trámite. Además, se contemplan campañas para promover esta acción de manera gratuita entre la población con diversas desventajas sociales y comunidades indígenas. Con la finalidad que se lleven a cabo campañas para el registro extemporáneo de nacimiento, en donde se dé prioridad a personas en situación de desventaja social y habitantes de pueblos o comunidades indígenas. De no contar con el registro de nacimiento, y todos hemos conocido casos de este tipo, la persona puede padecer discriminación y exclusión de muchos de trámites y beneficios que se realizan a lo largo de su vida, como es el acceso a la escuela, a los trabajos formales, el derecho a votar y ser votados. Siempre va a ser más vulnerable a los abusos, va a ser más vulnerable a que le roben su propia identidad y usurpen sus derechos. Esa es la importancia de lo que estamos discutiendo hoy aquí. No es solamente un aliciente económico, que también lo es, para que la primera acta de nacimiento, aunque sea extemporánea, no tenga costos. Ya en su carácter de minuta, el documento fue enviado a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo. En más trabajos, un dictamen para que el Congreso de la Unión declare el 19 de noviembre de cada año Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil fue avalado con 88 votos a favor por el Pleno del Senado de la República. Al resaltar la gravedad de las agresiones en contra de menores de edad, senadoras de distintos grupos parlamentarios llamaron a implementar acciones de sensibilidad dentro de la sociedad para salvaguardar los derechos de este sector de la población. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años, por lo que alrededor de 4.5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en nuestro país. De crear políticas públicas y programas de atención, fomentando la cultura en contra del abuso infantil, por lo que es necesario que los padres y madres iniciemos esta labor en el hogar, así como concientizar a las escuelas para que incursionen en programas para enseñarles a los niños, niñas y adolescentes acerca del abuso sexual y su prevención. El dictamen aprobado se remitió al Ejecutivo Federal. Un dictamen que adiciona disposiciones al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal también fue avalado por el Senado de la República con 91 votos a favor y tiene el propósito de establecer la posibilidad de que en casos excepcionales la Secretaría de Gobernación presida el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Sino que podamos lograr otorgarle un mayor dinamismo al trabajo de este sistema, al proponer que sea el secretario de Gobernación quien pueda presidirlo en casos excepcionales, con lo cual estamos flexibilizando la operación y sobre todo estamos facilitando la realización de las sesiones en beneficio de este sector de la población. Yo no sé qué está pasando, que perdemos el sentido de la vida, que utilizamos a los menores, que no les concedemos su capacidad, su individualidad, su integridad. Así que el día de hoy que la Comisión de los Niños, Niñas y Adolescentes se ocupa en especial de hacer estos dictámenes, creo que todos tenemos que celebrar. El proyecto de decreto se remitió a la Cámara de Diputados para su análisis. En más trabajos, con 76 votos a favor, 6 en contra y una abstención, el Pleno del Senado avaló el nombramiento de los ciudadanos María Olga Noriega Sáenz y David Kersenovich Stalnikovich como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La presidenta de la comisión dictaminadora, senadora Angélica de la Peña Gómez, explicó ante el Pleno cómo fue el proceso de selección de los perfiles, el cual convocó a 11 aspirantes, de quienes se analizó trayectoria y propuestas. Desde la auscultación de las y los candidatos propuestos, quienes integramos esta Comisión de Derechos Humanos, hemos acreditado la calidad del perfil, la experiencia y, por supuesto, más allá de lo que establece los requisitos de la ley, la idoneidad para ser elegibles. Mi voto será en contra
Y no estoy cuestionando el perfil de los que han sido elegidos hoy por inspiración del Espíritu Santo, sino porque estoy en contra de este procedimiento que es un vicio. Al condenar cualquier expresión que promueva la violencia de género, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo donde se exhorta a la Secretaría de Gobernación a analizar la posibilidad legal de retirar la discusión del videoclip Fuiste Mía del cantante Gerardo Ortiz por su contenido altamente misógino y violento. El problema de esto es que se hace una apología del delito. Pareciese que es una promoción porque no se denota que a consecuencia de estas conductas el involucrado sea sujeto a la justicia, sea detenido y por el contrario queda en completa libertad con una, insisto, una inmensa impunidad. Es necesario insistir que el video de referencia que tiene muchísimas visitas, además es importante señalar que hay una paloma en el sentido de que la mayoría de quienes han dicho si les gusta o no les gusta, por desgracia, la mayoría está diciendo que les gusta y eso refleja una situación muy grave en nuestro país. Pareciera que matar a sangre fría a una mujer de esta manera, hacer los tocamientos que aparecen en el mismo, fuese cosa de todos los días, termina incluso el que canta con una gran sonrisa, cosa que me parece completamente patético e indignante para las mujeres. En el punto de acuerdo avalado por el Pleno Senatorial, se exhorta al Congreso del Estado de Jalisco realice una investigación en torno al presunto uso indebido de recursos humanos y materiales de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco, y en caso de acciones de omisiones de servidores públicos se apliquen las sanciones correspondientes. También reconocemos su labor como senador de la República en la 56ª y 57ª legislatura, en las que tuvo la responsabilidad de presidir la Comisión de Relaciones Exteriores y presidir también la mesa directiva de esta Cámara durante el mes de noviembre de 1997. Fernando Solana fue un constructor de instituciones, de ahí que durante su paso por la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Educación Pública, la Cancillería y el propio Senado, haya sido un incansable promotor del desarrollo humano. Hablar de Fernando Solana es hablar de un hombre de Estado, de un mexicano excepcional, de un estadista que manifestó su profundo amor a México. Formó parte de la generación de los años 30, una generación de hombres y mujeres brillantes que contribuyeron a la consolidación del México moderno. Fue egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con 3 carreras, como ingeniero civil, habiendo estudiado filosofía también, ciencias políticas y administración pública. ¿Qué más se puede decir de alguien que tuvo la decisión de seguirse preparando, de estudiar 3 distintas carreras? Fernando Solana tenía ideas firmes, pero no posiciones inflexibles. Fue un hombre que defendía sus ideas y decisiones en cada espacio que ocupaba. No se sonrojaba antes de aceptar la razón de sus adversarios. Fue un hombre que perteneció a la universidad, que nunca abandonó sus aulas. Luego de que el pasado miércoles 23 de marzo falleciera el ex canciller Fernando Solana Morales, senadoras y senadores reconocieron este martes su labor y el desempeño que tuvo como servidor público en los distintos cargos administrativos en los que estuvo a lo largo de su carrera. Posteriormente, el Pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de Fernando Solana Morales. Vamos a un corte y regresamos con más información legislativa en este su resumen semanal informativo. Continuamos.
avalan en comisión minuta del Senado que crea la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.